Bueno, le damos inicio a nuestro tercer bloque, lastimosamente es nuestra parte final de esta entrevista. Licenciada, para usted, ¿cuál es su opinión sobre la política de derechos humanos con la que cuenta el Ministerio Público? Sí, muchas gracias. Ya habíamos hablado un poquito, ¿verdad?, sobre esa política de derechos humanos para la persecución penal con la que cuenta el Ministerio Público, ¿verdad? Esta política de derechos humanos que fue creada y que efectivamente deviene de una política de persecución penal democrática en la cual el Estado de Guatemala se ejecutará mediante la articulación de todas esas instituciones de la administración pública, las que por su propia naturaleza tienen distintas funciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector justicia, hablamos de ese engranaje que existe entre el organismo judicial a través de sus judicaturas, la defensa pública a través del Instituto de la Defensa Pública, sus defensoras públicos, ahora el Instituto de la Víctima, que cobra mayor auge esta defensa a la víctima y que de ahí deviene esa intervención de los derechos humanos, aunado a la propia persecución penal que por mandato constitucional pues nos corresponde como Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, por su propia naturaleza tiene incidencia en la prevención, en la investigación, en la sanción y la reincidencia social a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario. Entonces, se puede establecer que en el marco de la cooperación internacional para promover la participación centroamericana en el abordaje de la criminalidad, específicamente de crímenes organizados, como lo hablamos, ¿verdad?, crímenes de lesa humanidad, crímenes que afectan a nivel mundial por su propia naturaleza, que cobra vida. Por ejemplo, ahorita viene a mi mente esas extorsiones internacionales que se están realizando y que de alguna manera se orienta a la suscripción de un instrumento de cooperación con otros países a fin de enfrentar o de mejorar de manera estratégica este fenómeno de criminalidad para ir disminuyendo esos índices en términos que provee la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que coincide como la Convención de Palermo y sus 3 protocolos, ¿verdad? Entonces, de ahí deviene que el Estado, al organizar la respuesta del fenómeno criminal, también fragmenta esa política de criminalidad en varios ejes y la descentralización de las distintas instituciones, cada una de las áreas políticas y criminales, en el buen funcionamiento que favorece a todos. Aunado a ello, los principios rectores de la política de derechos humanos para la persecución penal, como lo hemos venido platicando, y que específicamente el Ministerio Público debe velar porque esto se cumpla, pues tenemos que primero debe proteger y garantizar los derechos humanos. Ya hablamos de la convención, ya hablamos de tratados internacionales de los cuales Guatemala es signatario y por ende tiene que atender a los controles de convencionalidad y constitucionalidad, la independencia e imparcialidad de que goza propiamente pues el Ministerio Público, ya que es único e indivisible, así lo regula la ley orgánica que nos rige y que efectivamente con ello debe llevar un respeto a la dignidad, un respeto a la igualdad, haciendo acopio a lo que regula propiamente la Convención Americana de Derechos Humanos. La no discriminación, de lo que ya hablamos, y que debe evitarse en tanto a esos grupos vulnerables como lo son mujeres, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales y de los cuales deben tener o garantizársele ese buen servicio en aras de ser ellos víctimas. El respeto a la pertinencia cultural, específicamente atendiendo a la multiculturalidad, los varios idiomas que hablamos en el país, y que eso es de vital importancia, ¿verdad? El respeto a la víctima, que cobra vigencia con las legislaciones recientes, con el Instituto de la Víctima, que viene a darle esa atención para poder velar por esa debida diligencia en favor de la víctima, que como nosotros lo podemos percibir, ¿verdad?, en la Constitución Política de la República, en sus artículos, hablemosle del 1 al 20, pues protege de alguna manera a los sindicados, pero acá
le están dando una preeminencia a las víctimas, en tanto a la no violación a esos derechos humanos. Garantizar la reparación integral o reparación digna, como lo regula la ley en el artículo 124 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Que viene a garantizar esta perspectiva de derechos humanos, garantizar la participación de la víctima sin miedo, porque tiene una protección especial para poder tener acceso a la justicia. Muchas gracias, licenciado. Usted nos acaba de dar un gran listado de principios de los cuales se rige principalmente el Ministerio Público en cuanto a derechos humanos. Son principios que me imagino usted como agente fiscal los practica diariamente. Licenciada, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo es el día a día en una fiscalía y cómo el Ministerio Público protege estos principios? Sí, muchas gracias. Atendiendo a la política democrática propiamente del Ministerio Público y en atención a los 10 ejes, los cuales fueron firmados por la doctora María Consuelo Porras Argueta, y que en su segundo eje regula la ampliación de esas fiscalías. Yo le podría decir, aprovechando el segmento, la cobertura nacional que se cubría un 16.5% de las agencias y fiscalías del Ministerio Público al 100% de la población que tenemos en la actualidad, hace que las personas puedan acceder a poder presentar su denuncia. De mi experiencia personal puedo percibir, ¿verdad? Tenemos nosotros poco tiempo de haber iniciado, sin embargo, se acerca a la víctima, puede manifestarse en su idioma. Contamos con ese recurso para poder atenderla. Entonces, ¿dónde se manifiesta esa protección que regula los derechos humanos, tanto hacia la víctima como hacia el sindicado, ¿verdad? Porque son igualitarios, o sea, hablamos, ¿verdad?, del principio de igualdad, y cada quien con sus derechos y obligaciones. Estamos nosotros a velar por ese principio de objetividad, del cual pues nosotros estamos obligados a acatar. Aunado a ello, pues tenemos un código de ética que nos obliga al tratamiento de las personas como tal. Entonces, ¿dónde podemos ver reflejados esos derechos humanos? Llega una víctima a poner su denuncia, lo más común, violencia contra la mujer, ¿verdad? Que es el fenómeno criminal, es el hecho más recurrente, no solo en Quetzaltenango, sino a nivel nacional. Entonces, esta persona en ese mismo momento, en aras de esa protección a la vida de que ella tiene, porque se está atentando no solo contra su dignidad como mujer, sino contra su propia vida, en ese momento se brinda la atención específica, como lo es, ¿verdad?, atención psicológica, poder tener acceso a INASIF de manera inmediata para poder realizar un informe médico forense, un informe psicológico, poder realizar una inspección en el lugar que ella debe señalar, poder pedir de forma inmediata esas medidas de seguridad de las cuales ella debe acceder, en ese momento llevar el oficio a la policía para que le brinden esa protección, y de esta manera siento yo, ¿verdad?, que se le está dando a esta persona en aras y atención a esos derechos humanos de los cuales ella tiene derecho a gozar, como lo es la libertad, la dignidad, la vida propiamente. Se le está dando a ella esa preeminencia para que ella pueda poder presentar su denuncia, ser atendida de forma inmediata y en un lapso de 48 horas tener, de ser posible, la primera declaración de la persona sindicada, en aras de evitar atente contra la vida de esta víctima. Gracias, licenciada. Usted tocó un tema bastante importante, que es como la bilateralidad, que es el que tanto tiene la víctima como el sindicado, ¿verdad? Es muy bonito escuchar cómo nos menciona que pues uno de los principios o objetivos del Ministerio Público es precisamente la objetividad, ¿verdad? Tanto darle la oportunidad al sindicado como a la víctima en cuanto a derechos humanos. Licenciada, en cuanto específicamente a la víctima, ¿nos podría mencionar cuáles son los derechos principales que ésta tiene en cuanto a la institución del Ministerio Público? Sí, muchas gracias. Al tener lo que para el efecto regula el artículo 44 de la Constitución Política de la República, el artículo 117 del Código Procesal Penal, pues existe esa protección, ¿verdad?, que el Estado está obligado a brindarle a la víctima.
aunado a las leyes específicas que regulan esa protección, ¿verdad? Entonces, las víctimas tienen derecho primeramente al acceso a la justicia. ¿Qué pretendió la fiscal general en aras de abrir más fiscalías? No que la gente llegue y busque la justicia, sino que la justicia llegue a la gente a manera de que puedan acceder a poder presentar sus denuncias, ¿verdad? El resarcimiento de ese daño que de alguna manera pecuniaria pues no tiene valor, ¿verdad? Porque no puedo yo decir, bueno, me pegó y eso vale 1000 quetzales, o sea, eso es invaluable, porque el daño emocional muchas veces es irreversible, entonces no tiene, digamos, un valor, pero sin embargo existe ese resarcimiento y esa indemnización de la cual nosotros como Ministerio Público estamos obligados a velar en aras de esos derechos humanos que le asisten a esta persona. Tiene derecho a un intérprete, a ser tratada con respeto, a llevar a sus niños si no tiene dónde dejarlos y que ellos tengan un espacio en dicho lugar que tal vez por demás decir, ¿verdad? Que teniendo la pandemia pues ahora ha tratado uno de llevar esto de una manera pues más difícil, porque antes pues se contaba con, qué sé yo, juguetitos, cositas, rompecabezas que le servían a los niños y que lamentablemente a la presente fecha pues esto no es posible por el tema del virus. Aunado a ello, a ser tratada con respeto y la declaración sobre estos principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos de abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34 de fecha 29 de noviembre de 1985, establece estos principios obligatorios signados por Guatemala hacia la víctima. Entonces, de ahí que el artículo 1, 2, 140, 141 de la Constitución Política de la República vela por el respeto de los derechos humanos hacia la víctima. El Estado está obligado a esa preeminencia que son en base al control de convencionalidad, se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar el libre y pleno ejercicio de las personas que están sujetas a su jurisdicción sin discriminación alguna, ¿verdad? Todas las personas, así lleguen borrachas, lleguen sucias, no se bañen, con mal aliento, estamos obligados a atenderlos como ellos lo merecen y como el Estado está obligado a prestarles ese servicio, y que no está de más decir, no es regalado, es una obligación que todos tenemos, sin discriminación alguna por motivos de raza, idioma, religión, opinión política o por cualquier otra índole, deben ser atendidos como tal y velar por por lo que nos regula en tanto el artículo 5 del Código Procesal Penal, para poderle brindar a la víctima la atención que en determinado momento pues debe favorecerle por el estado de indefensión en el cual se encontró al momento de ser vulnerada en cualquier derecho de la Iglesia. Gracias, licenciada. Sabemos que uno de los principios de los derechos humanos es la progresividad. Los derechos humanos han tenido una larga historia en cuanto al proceso del tiempo. Sabemos que lastimosamente a nuestro país le llaman un país tercermundista. En este caso vamos en los inicios de progresividad en cuanto a la materia de derechos humanos. También sabemos que no podemos tener los ojos cerrados también a lo que pasa a nuestro alrededor, licenciada. Y a una opinión personal, licenciada, ¿nos podría usted dar qué opina usted personalmente sobre la masacre que ocurrió en el Centro de Rehabilitación para Varones de Granja de Cantel, ya que lastimosamente fue una noticia internacional? Sonó tanto esto en cuanto a la vulneración de derechos humanos, pero me gustaría, licenciada, saber cuál es su opinión tanto personal y como usted ya estando dentro mismo de la institución del Ministerio Público. Sí, muchas gracias. Como usted lo ha dicho, ¿verdad? De generación en generación han venido evolucionando los derechos humanos y que en un principio pues lo eran los derechos más fundamentales, ¿verdad? Como el derecho a la vida, a la libertad, la justicia, o sea, los derechos que de un momento después vinieron ya a regular la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la cultura, a la educación, y que de alguna manera, como en tercera generación, pues ya vamos viendo que se protege una serie de derechos humanos que también protegen de alguna manera
a los sindicados, ¿verdad? De hecho, el Pacto de San José es claro en proteger a las personas que se encuentran privadas de libertad, claramente describe y narra los derechos de los cuales ellos deben gozar. Lamentablemente, a criterio muy personal, el hecho ocurrido en la granja de rehabilitación para varones Cantel de Quetzaltenango solo viene a demostrar lamentablemente los hechos de corrupción que se viven en nuestro país. No es ajeno poder pensar que un lugar donde se encuentra totalmente electrizado puedan ingresar la cantidad de armas de fuego como armas blancas que utilizaron en ese momento para poder decapitar y torturar de una manera inhumana a esas personas, ¿verdad? No obstante, se puede pensar, ¿verdad? Sí, pero ellos son delincuentes, pero todos delincuentes o no, al tenor de lo que regula la Convención de Derechos Humanos, pues tenemos derechos que nos asisten, ¿verdad? Entonces, en lo personal, esto solo viene a dejar al descubierto la corrupción que se vive en las cárceles. No es ajeno saber a todas las personas que una persona que ingresa a un centro preventivo por sentencia, por prevención, para cumplir simplemente que no puede gozar de una medida sustitutiva y se reemplaza por la privación de libertad, se establece que efectivamente ingresan a las cárceles y la famosa talacha, ¿verdad? De un primer ingreso, que no baja de 15,000 quetzales. Entonces, 15,000, 20,000 quetzales, si no lo tiene, pues se complica esta situación y que esto crea per se una tortura dentro del propio preventivo y que las propias personas que atienden o policías del centro preventivo son incapaces de controlar. ¿Por qué? Porque esto les está generando a ellos un dinero extra que no está dentro del salario, ¿verdad? Porque esto es compartido y esto no es ajeno a saberlo. Ahora, no podría yo decirle porque no es mi competencia dentro de la institución y la fiscalía en la cual yo estoy, poder decir, bueno, porque esto no se investiga, o sea, porque se solapa a estas personas. Entonces mi pregunta aquí sería, si nosotros vemos que la Fiscalía contra la Impunidad ha descubierto tantos casos, ha dejado en evidencia realmente la corrupción que se vive en este país, mi pregunta sería, entonces, ¿por qué en ese tema propio de las cárceles del país no se ha realizado también una investigación? En tanto que de vez en cuando yo tuve la oportunidad de estar 12 años en litigio y nos llegaba, ¿verdad?, que alguien quiso ingresar un celular. O sea, eso es disfrazar lo que realmente sucede dentro de los preventivos, porque un celular a un arma de fuego, o sea, el delito es igual, pero la magnitud del daño que se causa con uno y con otro es totalmente evidente. Entonces, ¿qué pasó en esta tortura que se vio impactante totalmente a todas luces? Vi un noticiero donde decía no apto para niños, porque definitivamente es hasta impresionante ver cómo parecían las cabezas tiradas, parecía todo tirado, parecía... ¿Quién va a responder a esto? El director del sistema penitenciario tendría que tener control. Sin embargo, es la persona menos afectada. O sea, como dijeran, la pita se rompe en la parte más débil y se detiene a las personas que, lejos yo de saber si era, por ejemplo, ese grupo quien se encontraba de turno, porque ellos cambian turnos, cuando ingresaron todas estas armas, definitivamente es imposible poderlo establecer, ¿verdad?, a raíz de una investigación. Al tenor de lo que regula la convención, pues realmente fue un violento atentado a los derechos humanos a nivel nacional e internacional, de lo cual creo el Estado de Guatemala tendrá que responder, no sé si en un momento determinado hasta donde lleguen las instancias, por los hechos acaecidos en este momento, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Lastimosamente hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista. Le agradezco, licenciada, por su tiempo, por todas las palabras, por toda la instrucción que nos dio durante todo este segmento. Licenciada, no me quiero retirar sin que antes usted nos pueda dar un pequeño consejo o un mensaje para el país en el estado de Guatemala. Sí, muchas gracias. Yo creo que la agradecida soy yo. O sea, muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir, ¿verdad? Y poder expresar de alguna manera mi particular punto de vista en cuanto a este tema tan importante como lo son los derechos humanos. Yo tengo una palabra que no está regulada en la ley, pero es muy personal, que es empatía, ¿verdad? Entonces,
que es tal vez mi petición a quienes tengan la oportunidad de ver este video es tener una empatía hacia el prójimo, no viéndolo en la perspectiva de derechos humanos, sino de hermanos que somos, ¿verdad? Hermanos a los ojos de Dios y poderlo ver desde una perspectiva, pues no precisamente religiosa, pero sí que esto conlleva una paz social. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No podemos ver, por ejemplo, a un niño vendiendo frutas en un mercado sin zapatos y que seamos indiferentes ante ese dolor ajeno. O sea, nosotros tenemos que, de alguna manera, quienes tenemos la posibilidad, no se puede componer el mundo, pero si cada uno hace una obra, podemos ir mejorando. Yo le digo un concepto que a mí me conmueve mucho, que es el tema de los perros de la calle, ¿verdad? Lamentablemente las distintas iniciativas de ley que han llegado al Congreso, no han regulado una muerte digna para estos animales que yo no tengo ni idea de lo que pueden sufrir, ¿verdad? Y que también están protegidos porque existe la legislación internacional, pero nadie hace acopio a ello. O sea, yo en el tiempo que tengo nunca he visto una persona que llegue por maltrato animal. Entonces, a mí me conmueve. Entonces, tal vez es un extremo, ¿verdad? Pero mi concepto sería empatía hacia nuestros hermanos, hacia tratar de llevar estos derechos humanos a las personas más vulnerables, no solo de palabras, sino que realmente nuestro comportamiento sea al tenor de lo que dice la ley, ¿verdad? Todos estamos sujetos a la Constitución Política de la República, querramos o no, a la Convención, a las convenciones y convenios internacionales, y en tanto a ello tratemos nosotros de tener empatía para con nuestros hermanos, que no una profesión no nos hace más que nadie, una persona que vende en un mercado no es menos que nadie, sino que al tenor de los derechos humanos somos iguales, tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero especialmente tenemos derecho a ser felices. Y ese sería mi mensaje.